Algunas personas cultivan flores por pasión, otras usan sus sombras para esconder un asesinato. Cuando un botánico de renombre fue encontrado muerto en su propio invernadero, y todas las pruebas señalaban a un joven inocente, nadie imaginó que el verdadero asesino se escondía detrás de la cara más ordinaria y respetada de la ciudad. Pero Marplo, la naturaleza no conoce realmente, y realmente cambia realmente, y no importa cuán hermoso sea un asesinato, la forma en que la verdad es la verdad. Era un martes inusualmente dorado, y casi sospechosamente tranquilo por la tarde, en el corazón de mayo, cuando la señorita Clara Ellsworth llegó a las puertas de hierro de Greystone Manor, el aroma de los rododendros demasiado maduros en el aire, rizándose a través de los setos como un secreto que intenta escapar. Llevaba un chal de tweed bien adaptado, y sus dedos enguantados agarraban su vieja bolsa de cuero tejido como un talismán, sus ojos más agudos de lo que dejaban caer debajo de las suaves ondas de cabello blanco. La piedra gris descendente de Greystone se alzaba ante ella como un guardián de historias demasiado viejas y pesadas para hablar en voz alta. El ritmo de Clara fue rápido, a pesar de su edad, guiado más por instinto que por memoria muscular, como si alguna parte profunda de ella supiera que algo no estaba bien. Dorothy Langley, su confidente de mucho tiempo y enérgica amante de la mansión, la recibió en la puerta con una sonrisa ansiosa que no alcanzaba sus ojos. «Ven rápido», murmuró, «hay algo extraño». La visita de Clara, originalmente destinada a ser un té tranquilo entre viejos amigos, se desvaneció rápidamente en algo mucho más inquietante. Dentro del salón, las motas de polvo flotaban en rayos de sol como miradas furtivas. Sentadas rígidamente cerca de la chimenea, estaban la señora Grimble, viuda del difunto juez de circuito, con una mirada permanente de indignación grabada en su frente, y la señorita Tisselwhite, la tímida tutora de piano, cuyas manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza. La charla, ya en medio de la corriente, se volvió densa de inquietud cuando la señorita Tisselwhite, con voz delgada y casi conspiradora, relató cómo el anillo de rubí, herencia de su difunta madre, había desaparecido de su estuche de joyería cerrado. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido hasta que encontró a su gato, Leopold, encogido debajo de las escaleras, una cinta de hilo carmesí profundo atada precisamente alrededor de su cuello, y una oreja quemada, como tocada por la llama. La habitación cayó en un silencio antes de que la señora Grimble se inclinara hacia adelante, su voz baja, casi enojada. «Mi bodega fue forzada», dijo, «pero no saqueada, solo una botella tomada, un clarete de 1870, un regalo de mi esposo. ¿Quién hace algo así?». Luego Dorothy agregó, casi vacilante, que se habían encontrado marcas extrañas fuera del invernadero de la mansión, símbolos dibujados en tiza circulares e intrincados, débilmente lavados por la última lluvia, pero no completamente borrados. «Todo esto», dijo, «ha sucedido la semana pasada en Bellflower Lane». Clara sintió el aire en la habitación cambiar. La sospecha, de forma natural, comenzó a girar alrededor del joven Simón, el inquieto hijo adolescente del jardinero Langley, que una vez había sido atrapado tomando monedas de la caja de recolección de la iglesia. Pero Clara no estaba convencida. «Esto no es travesura», murmuró, «es deliberado». Sus ojos se estrecharon ligeramente cuando Dorothy mencionó a la señora Halbert, la viuda obsesionada con orquídeas que se mantenía en el otro extremo del carril, su casa perpetuamente llena de niebla y fragancias extrañas. «Su sobrino Víctor llegó el domingo pasado», agregó, «un joven severo de hábitos extraños, reservado. Lo vi leyendo un libro sobre venenos populares en la botica». Clara parpadeó lentamente. Ella también había visto a Víctor, observando desde las sombras cerca de la puerta rota de la iglesia, su abrigo demasiado pesado para el clima,
con los dedos manchados de tinta y nerviosos. Los susurros se hicieron más fuertes en el salón, el miedo entretejido en cada palabra, pero la mente de Clara estaba en otro lugar, ya reuniendo hilos que otros no habían notado, la reliquia desaparecida, el gato lesionado, el vino, los símbolos de tiza, la extraña obsesión con las orquídeas. Se estaba formando un patrón, no de crímenes aleatorios, sino de rituales, una preparación, una acumulación. Está comenzando, susurró Clara finalmente tan suavemente que solo Dorothy la escuchó. Y no se trata de lo que falta, sino de lo que vendrá después. Eran las 6 de una noche de verano extrañamente sin viento cuando la señorita Eliza Pembroke recibió una llamada inquietante del vicario de la parroquia, su voz baja, casi dudante, como reacia a expresar lo que él mismo entendía. Otro evento inexplicable había ocurrido en Daffodil Crescent. Esta vez, los atesorados adornos de jardín de la señora Weatherby habían desaparecido, 3 sombreros de latón antiguos, y un peculiar reloj de rana veneciano que había traído de su luna de miel hace casi 40 años. ¡Qué absolutamente absurdo!, declaró a la señora Lorimer con un bufido. Las perlas alrededor de su cuello temblaban mientras cerraba su abanico. ¿Quién en su sano juicio codiciaría un reloj con forma de rana? Que Jenkins Boy, sin duda, gruñó la señora Aldershot, su voz teñida de desdén mientras miraba hacia los setos brumosos, como si el nombre en sí pudiera conjurar al culpable. Pero el coronel Stanmore, que hasta entonces había estado en silencio, se inclinó hacia adelante, la voz bajada. La señora Weatherby mencionó algo más, dijo. Vio a alguien anoche, una figura alta, con sombrero, tal vez hombre, dejando caer la propiedad de Carmichael abandonada cerca del invernadero. Tenía una antorcha. Pensó que podría ser el viejo cuidador, pero algo en la forma en que se movía. Dijo que se sentía demasiado cuidadoso, demasiado deliberado. Un breve silencio cayó sobre la habitación, roto solo por el tintineo de las tazas de té y el lejano arrullo de las palomas. La señorita Weatherby parecía visiblemente conmocionada, temblando mientras alcanzaba su galleta. A uno no le gusta pensar, comenzó, pero la señora Aldershot cortó bruscamente. Lo que necesitamos es que el inspector Reid cuestione a ese Jenkins correctamente, siempre saltando con sus bocetos y lápices de carbón. Dios sabe qué está dibujando. A pesar de todo esto, la señorita Pembroke permaneció compuesta, las manos dobladas cuidadosamente en su regazo, sus ojos centrados no en los demás, sino en algún punto invisible en la distancia. Cuando habló, apenas por encima de un susurro, dijo, todo se siente teatral, organizado como si alguien estuviera curando escenas. El coronel Stanmore parpadeó. ¿Teatral? Sí, continuó, su tono tranquilo pero cargado de un sabor más profundo, los elementos robados, un sol, pero no el pedestal en el que se encontraba, un reloj pero no la base en la que descansaba, una bufanda tomada pero el bolso dejado atrás, un loro regresado con plumas teñidas de color azul cobalto. Ninguno de ellos es aleatorio. Cada pieza se selecciona cuidadosamente y cada pieza es intencional. ¿Recuerdan? Es un pequeño incidente que me recuerda, Oxfordshire, cuando una niña usó accesorios de la compañía de escenario de su tío para falsificar y forzar una venta de propiedades. Hizo una pausa, dejando que el silencio envolviera sus palabras. Nadie respondió, pero la habitación cambió. Los temas más livianos se introdujeron torpemente como una tapa en una olla a punto de hervir: el clima, el precio del azúcar, las perspectivas de la fiesta del jardín. Pero la señorita Pembroke ya no estaba escuchando. Más tarde, mientras hacía su camino solitario a casa, debajo de un cielo que había pasado de oro a una espeluznante violeta, sus pensamientos volvieron a los adornos robados y avistamientos extraños. El patrón, el antipatrón, se le rompió, y un sentido, casi primario, susurró que lo que parecía caprichoso o inofensivo era,
en verdad, una escalada tranquila. Al llegar a su puerta, se detuvo abruptamente. Allí, que se balanceaba suavemente de la rama más baja de su árbol de olmo, había un prisma, pequeño de vidrio, desconocido, con manchas de carmesí y oro en la pared de su jardín como fuego fragmentado. Su garganta se apretó. No había estado allí esa mañana. Alguien había estado en su jardín, mirando, dejando señales. No robo, no travesuras, un mensaje, y la obra apenas comenzaba. Familias, la señorita Lillian Hawthorne murmuró para sí misma, las palabras que se deslizaban de sus labios con el veneno tranquilo de los pensamientos largos, mientras se paraba bajo el peso del cielo nublado, podando el último de sus arbustos de lavanda. La luz que se desvanecía de la tarde filtraba a través de nubes a la deriva, lanzando un mayo fantasmal sobre los lechos del jardín, donde incluso las rosas parecían escuchar. Cerca, la joven Elsie, que había estado enrollando un alambre de jardín oxidado por el cobertizo, se colocó e inclinó la cabeza. «¿Dijiste algo, señorita?» «Oh, solo el viento, querida», respondió Lillian con una sonrisa vaga, sus ojos ya desviándose hacia la esquina más alejada de su patio, donde las vides de madre selva se daban paso a la vista de Greystone Lodge, su línea de techo irregular a medio cubierto en sombra. La casa siempre había parecido vagamente vigilante, incluso durante las temporadas más brillantes, pero desde que Clara Drummond la heredó de su difunta tía Lydia Marchmont, cuyo repentino fallecimiento dentro de su conservatorio de orquídeas aún pinchaba los nervios de la aldea, había habido un aire en el lugar. El fallecimiento de la señorita Marchmont había sido gobernado como accidental, la inhalación de una toxina no identificable liberada de un proceso de fertilización sobrecalentado, pero incluso el inspector Riles parecía incómodo, mencionando cómo la puerta del invernadero estaba bloqueada desde el interior, sin signos de entrada forzada, y sin embargo, Clara se había mudado dentro de una quincena, apenas de luto, su atención inmediatamente consumida por las mismas orquídeas que habían matado a su tía. Ella afirmaba estar perfeccionando el híbrido final de Lydia, un espécimen morado profundo con pétalos veteados como vasos sanguíneos. Los aldeanos susurraban, primero sobre los olores extraños a la deriva de su jardín por la noche, luego sobre el brillo de las luces que se ven en las profundidades del bosque detrás del albergue, y más recientemente, sobre un grito, un brillo y desentierro que habían venido de los árboles hace unas noches pasadas, a medianoche. Hace 3 noches, nadie había ido a mirar, ni siquiera el vicario, y así, cuando llegó el reverendo Phelps esa noche, fingiendo interés en los crisantemos de Lillian, sabía que algo estaba agitando. «Curioso asunto en el registro de esta mañana», dijo, cepillando cuidadosamente una hoja muerta de la manga mientras tomaba asiento en su banco desgastado por el clima. La señorita Drummond presentó documentos exclusivos de patentes en un híbrido que ella dice haberse criado, pero hay una complicación. La poda de Lillian se detuvo. Déjame adivinar, no hay documentación oficial de Lydia Marchmont, ninguno que sepamos, pero Clara dice que encontró un sobresellado escondido dentro de un almanaque de jardinería, fechado precisamente una semana antes de la muerte de Lydia, instrucciones, notas de polinización cruzada, incluso un nombre para el híbrido la beta de Lydia. Los ojos de Lillian se estrecharon ligeramente. «Qué conveniente», dijo suavemente, casi teatral. El vicario exhaló. «Se pone más extraño. El señor Keats, el abogado, dice que alguien lo contactó sobre los derechos intelectuales antes de que Clara se mudara a la propiedad. Afirmó que Clara, la llamada vino de Viena». «Viena». Lillian frunció el ceño. «Pero Clara todavía estaba en Francia». «No, exactamente». Este insiste en que nunca hizo la llamada. El silencio se estableció brevemente,
roto solo por el suave susurro de las ramas por encima. Y ahora, agregó el vicario, su voz más baja, se habla de algo más, algo inquietante. Se encontró el zapato de un niño en el bosque detrás de Greystone, viejo, fangoso, pero nunca se ha informado que se haya enviado para su análisis. Lillian sintió un escalofrío alrededor de su columna vertebral. Esa noche, en la tienda del pueblo, mientras pretendía navegar por las tarjetas, escuchó a la señora Barnaby hablando en tonos bajos y urgentes a la señora Elspeth, cerca del frasco de regaliz. Ted la volvió a ver anoche, Clara, en el bosque, cavando. Dijo que estaba susurrando al suelo, pasando hacia él, como esperaba una respuesta, hablando con el suelo. Elspeth parecía pálida. ¿Qué diablos estaba diciendo? Algo sobre las líneas de sangre y el regreso. Y luego, tengo la raíz, solo necesito la memoria. Elspeth hizo el signo de la cruz. No crees que sea brujería, ¿verdad? Pero Barnaby no respondió. Estaba mirando algo detrás de la señorita Hawthorne. Girando ligeramente, Lillian también lo vio, un resbalón de pergamino amarillento parcialmente encajado debajo de una bolsa de turba, manchada de suelo y desgarrada en el borde. Ella se inclinó para recuperarlo. Una mirada a la escritura hizo que su sangre se enfriara. En un garabato delgado y frenético, las palabras decían: tomó lo que no era suyo. Si la orquídea florece, nunca descansaré. No debe cultivar lo que fue robado, no debe despertarlo. No había firma, pero el aroma en el pergamino, tenue, floral descompuesto, era inconfundible. Olía al invernadero de Lidia. Esa noche, cuando el viento se levantó y los árboles gimieron contra el peso de algo invisible, la señorita Lillian Hawthorne estaba junto a su ventana, observando el débil parpadeo de una linterna balanceándose detrás de la cortina de Greystone Lodge. Algo había regresado, algo arraigado en secretos y alimentado por mentiras, y ahora, estaba empezando a volver a crecer. El viento de otoño agitó las hojas de ámbar a lo largo de los estrechos carriles de Thistlewood, cuando la señorita Eliza Harrow, vestida con su pelaje gris de paloma y su bufanda de lavanda, emergió del papel y poste de Weatherby con una tarjeta en relieve con violetas de acuarela, su aroma perfumado con rosidad y nostalgia. Mientras permanecía cerca del mostrador, la señora Granger, la siempre vigilante comerciante, envolvía expertamente un paquete en papel marrón y hilo, murmurando la mitad para sí misma. Dicen que el clima se mantendrá justo hasta el viernes, pero estos huesos viejos nunca mienten. Se está gestando algo. Eliza sonrió cortésmente, su voz era una suave brisa. Y el negocio en Wren Hollow, algún nuevo murmullo. La señora Granger bajó la voz, sus ojos brillaban. Mucho. Ese orquídea de luna, el señor Finley, de contrabando de Sumatra, del tipo que dicen florece solo bajo la luz de la luna de sangre. Bueno, se habla de que está maldita. Su sobrina la señorita Evelyn, está furiosa por la nueva voluntad. Y luego está el doctor Aldous Vane, siempre en ese invernadero después del anochecer, donde no debería estar. Eliza murmuró una respuesta vaga, pero su mente ya rastreaba los débiles contornos de algo siniestro. Mientras caminaba por el sinuoso carril forrado de seto hacia su cabaña cubierta de... Sus pensamientos se convirtieron en un incidente de hace mucho tiempo que involucraba a Lady Penworth y su legendaria gardenia blanca, un asunto escandaloso que había terminado en la ruina social, aunque no en la muerte. Pero esto tenía el aroma de algo más sucio. Cuando se acercó a su puerta principal, un destello de movimiento a través de la cerca en la finca de Langford llamó su atención. Una sombra se deslizó a través del jardín cubierto, encorvada entre las orquídeas y las guas de zorro. Por un momento, pensó que era el joven Evan Langford, el sobrino inquieto y melancólico con demasiado que perder. Pero la figura se enderezó, revelando el marco alto y angular del doctor Vane. Miró una vez hacia ella,
Luego garabateó apresuradamente en un pequeño cuaderno negro antes de deslizarse en el invernadero. La puerta se cerró detrás de él con un clic que resonó demasiado fuerte en la tarde quieta. Los ojos de Eliza se estrecharon, sus pensamientos giraban con posibilidades. A la mañana siguiente, precisamente a las 9:46, mientras Eliza desempolvaba los estantes de su sala de estar, Clara, su criada, irrumpió en la habitación, blanca como la tiza. Malas noticias, Eliza. La señora Langford la han encontrado, muerta, en el invernadero, extragada. Las palabras colgaban en el aire como el humo. Eliza preguntó con calma, ¿quién dice eso? Dice que llegó temprano, como de costumbre, y la vio acostada debajo de las orquídeas. Su cara era... Clara se estremeció, incapaz de continuar. Eliza caminó hacia el teléfono y marcó la finca Rawdon. Lady Rawdon respondió, sin aliento y agitada. Es cierto, Eliza, Isadora Langford ha sido asesinada. Y dicen que fue Evan. Sus botas coincidían con las impresiones en el suelo, y ahora ha desaparecido sin dejar rastro. La voz de Eliza era tranquila, deliberada. Tal vez alguien ha plantado más que flores en ese invernadero. A primera hora de la tarde, el somnoliento pueblo de Thistlewood había estallado en una tormenta de especulaciones. Fuera del tendero, el señor Doyle declaró, marquen mis palabras, siempre son los que tienen los ojos demasiado callados y las sonrisas demasiado rápidas. Cerca del carnicero, la señora Kemp susurró, esa orquídea no era natural, nunca debería haber sido traída aquí. Mientras Eliza caminaba hacia la finca de Langford para conocer a Lady Rawdon, pasó a grupos de aldeanos agrupados en círculos ajustados, voces llenas de rumores, pero ella estaba escuchando lo que no se decía, un diario que falta, un trozo de pergamino desgarrado encontrado cerca del montón de compost, un cambio repentino en el testamento 2 días antes de la muerte de Isadora. Lady Rawdon la recibió en las puertas de la finca, las mejillas enrojecidas por los nervios. ¿Están seguros de que fue Evan? El inspector Goyles dice que la evidencia es clara, pero Eliza se detuvo en el umbral del invernadero, con los ojos escaneando los tallos rotos, la lata de riego caída, la orquídea no se temblaba, temblando como si tuviera memoria. No, dijo suavemente, casi para sí misma. Este no era un delito de pasión, era un delito de cálculo. El invernadero era más que un santuario para flores raras, se había convertido en un teatro de engaño, donde la obsesión y la herencia se entrelazaban como enredaderas estranguladas, y en algún lugar entre los pétalos marchitos y la confianza destrozada, la verdad esperaba ser descubierta. La tormenta había llegado justo después de la medianoche, su retumbar resonaba por las tranquilas colinas como una advertencia que nadie atendía, empapando la tierra alrededor del antiguo invernadero de Ashcroft Manor, hasta que era lo suficientemente suave como para capturar secretos, y en ese suelo de bota solitaria, se remontan profunda y extrañamente una traición silenciosa que apunta a no más que traiciones. El joven había salido la noche anterior después de un amargo intercambio con su tía, Eleanor Ashcroft, y no había sido visto desde entonces. Ahora, con el amanecer apenas arrugando las copas de los árboles, susurros de su repentina desaparición se deslizaban a través del pueblo como humo. La preciada orquídea de Eleanor, la legendaria flor de fuego lunar, aclamada en los círculos del mundo hortícola como un híbrido revolucionario con belleza rara y un inmenso valor comercial, fue encontrada aplastada y rota en el piso del invernadero junto a su cuerpo sin vida desgarrado. Su tallo se retorció innaturalmente, como si la naturaleza se hubiera retirado de la violencia. El corto viaje a Greystone Lane fue puntuado por las especulaciones cada vez más animadas de Lady Eleuven Radcliffe. Sus manos enguantadas se agarraban con fuerza en su regazo mientras tambaleaba a través de teorías de codicia,
traición y secretos enterrados en sangre familiar. A su llegada a la imponente residencia de piedra de la señora Althea Pembroke, la antigua amiga y compañera botánica de Eleanor, se encontraron con un agente cuya postura rígida en la puerta dejó en claro que el asunto ya había escalado más allá del mero accidente, pero el nombre de Eluven llevaba peso en los círculos que importaban, y en cuestión de minutos fueron conducidos a un salón que parecía congelado en el tiempo, la luz tenue filtrada a través de cortinas gruesas, las sombras danzaban entre los muebles de madera oscura y el aire pesado pulsaba con el aroma de orquídeas más allá de su floración. El inspector Calhoun, de hombros anchos y labios apretados, se encontraba en el centro, cuestionando a un hombre pálido y ansioso que Miss Thorne reconoció inmediatamente como Victor Pembroke, el sobrino de Thea y pariente distante de Eleanor. Su voz temblorosa mientras hablaba de dejar a Eleanor poco antes de las 9, de una discusión caliente pero insignificante sobre los viejos activos familiares y el documento de cría. Ella estaba bien, insistió, insistente en terminar su trabajo en el invernadero como siempre. Una tos tranquila lo interrumpió, una mujer delgada sentada cerca de la ventana, Lydia Gray, asistente de Eleanor y ama de llaves, habló con voz temblorosa. Había estado trabajando en algo nuevo, algo secreto. Ni siquiera me dejaba en el invernadero después del anochecer. Dijo que había demasiadas partes interesadas. Calhoun se volvió bruscamente. ¿Te refieres a competidores? Lydia dudó. Ella no dijo, pero recibió una carta extraña hace 3 días, sin dirección de devolución. La señorita Thorne se inclinó hacia adelante tranquila pero enfocada. Inspector, estaban intactos sus registros de investigación. La cara de Calhoun se apretó. No, el cajón donde ella mantenía los registros híbridos había sido forzado abierto. La documentación del Moonfire, su ciclo de reproducción, composición genética, borradores de aplicación para patentes internacionales, todo se fue. La cara de Víctor se volvió cenicienta. No, a menos que alguien los tomara. La señorita Thorne terminó en silencio. Inspector, ¿se encontraron sus gafas? Sí, dijo lentamente. No rotas, dobladas cuidadosamente. Un lugar extraño para dejarlas, murmuró. Rebanadas, no deshilachadas, con una cuchilla fina. Entonces esto no era pánico, concluyó la señorita Thorne. Alguien que conocía el diseño del invernadero, conocía su rutina, sabía lo que buscaban. Eluven jadeó. No cualquier flor, respondió la señorita Thorne. La floración del fuego lunar podría cambiar los mercados de cultivo enteros. Los derechos de patente por sí solos podrían valer millones. La habitación se quedó en silencio. La orquídea no era solo una planta, era una corona. Y alguien estaba dispuesto a matar por ello. La cara del inspector Harrow se oscureció con irritación contenida cuando la señorita Ellie se puso de pie junto al enrejado de rosa. Su mirada tranquila nunca vaciló. Seremos el juez de eso, señorita Ellie, dijo con frialdad. Ahora, si nos disculpa, tenemos una cacería humana que conducir. Cuando ella y Lady Bellingford se hicieron a un lado, un agente sin aliento vino tropezando por el camino de grava, barro sobre las botas y pánico en sus ojos. Señor, acaban de informar, Nathaniel Crane ha sido avistado hacia el oeste desde Broad Hollow hacia el granero abandonado cerca del carril de Weaver. El comportamiento de Harrow cambió al instante, ladrando órdenes para movilizar una partida de búsqueda mientras la policía se apresuraba a la acción. En medio del creciente caos, la señorita Ellery y Lady Bellingford regresaron en silencio a su automóvil, el motor tarareando débilmente mientras la escena detrás de ellas se borraba en el espejo retrovisor. ¿Qué piensas de todo esto, Clarice? Lady Bellingford preguntó, su voz baja, vacilante. La señorita Ellery ajustó sus guantes, sus ojos distantes. Me resulta curioso, profundamente curioso, que el diario que contiene los últimos experimentos hortícolas de Lady Hawthorne haya desaparecido, y que el arma homicida,
un cuchillo de poda, se haya usado con precisión quirúrgica. Horas después, la señorita Ellery se sentó en su sala de estar vestida con hiedra, las sombras del día que se desvanece sobre su piso. Desde su ventana podía distinguir las linternas intermitentes de los agentes que se movían alrededor de las ruinas del invernadero en Hawthorne Estate. Pensó en las gafas extrañamente dobladas colocadas tan deliberadamente al lado de la plantilla favorita de la víctima, del hilo cortado tan limpiamente que no podría haber sido un accidente, y las extrañas manchas en el vidrio del marco frío, huellas, tal vez, limpiadas demasiado tarde. Mientras tanto, al otro lado de la aldea, Nathaniel Crane, que había desaparecido desde la noche del asesinato, no fue detenido en vuelo, sino que intentó robar un paquete de galletas de jengibre obsoletas desde la parte trasera de la panadería de la señora Kitt. Se rindió sin palabras, sus ojos demacrados, sus manos temblando y no intentó defenderse. La noticia llegó a la señorita Ellery por su ama de llaves, Alma, quien irrumpió en el estudio mientras organizaba Foxglove y Bell Heather en un jarrón estrecho. Lo atraparon señorita, Nathaniel Crane, en la panadería de la señora Kitt, audaz como el latón robando galletas de todas las cosas. La señorita Ellery se congeló a mitad de la colocación. ¡Qué banal! Arriesgando el arresto por algo tan pequeño, murmuró, la mitad para sí misma. Alma susurró, Jacob dice que se ha estado escondiendo en las viejas ruinas del campanario desde la noche del asesinato. Parece medio muerto. Pobre chico, la señorita Ellery susurró, casi distraídamente, aunque su mente estaba claramente en otro lugar. Oeste tal vez, desesperado. Más tarde esa mañana, paseó hacia la policía local, su actitud perfectamente sin prisas. Agente Reed, dijo, creo que puedo haber dejado caer mi pañuelo ayer cerca del giro del carril de Weaver, coincidentemente cerca de donde fue encontrado su sospechoso. ¿Se ha entregado algo? El agente parpadeó nervioso. No, señorita Ellery, pero tomaré nota. Ella ofreció una sonrisa amable. Tan amable, puedo preguntarle después por el joven Nathaniel. He conocido a su familia desde hace años. Bastante shock, todo esto. El agente dudó pero asintió ligeramente. Ahora está siendo interrogado sobre la muerte de Lady Hawthorne. El inspector Harrow está con él. Justo entonces, la puerta trasera se abrió y el mismo inspector salió, su mandíbula apretada. Señorita Ellery, realmente debo preguntar, ¿por qué siempre eres un paso detrás de mis sospechosos? O un paso por delante tal vez, dijo a la ligera. Dime, ha confesado Nathaniel. Jacob suspiró, exasperado. Admite los robos. Dice que eran bromas infantiles, pero niega saber algo sobre el asesinato. Afirma que nunca se acercó al invernadero esa noche. La señorita Ellery inclinó la cabeza. Qué conveniente. Y sin embargo, el diario falta, el cuchillo falta, y el único alma viviente que sabía del proyecto de orquídeas híbridas de Lady Hawthorne ahora está muy muerta. Se giró con gracia para irse, agregando sobre su hombro, y sin embargo sospecho que la verdad no radica en lo que Nathaniel admite, sino en lo que alguien más se ha esforzado por enterrar debajo de un jardín de mentiras. Asesinato. Qué asunto escalofriantemente curioso. La señorita Eliza Harrow reflexionó mientras se colocaba los guantes más fuertes y atravesaba los adoquines de rocío que conducían a las estatuas Bromley cubiertas de hiedra, donde la formidable y secreta señora Agatha Tormwell había sido descubierta sin vida entre los remitentes de las flores raras en su conservatorio cerrado. El pueblo lleno de escándalo y sospecha, con el joven Edward Blythe, un niño larguirucho con antecedentes de robo menor y una desafortunada habilidad para estar en el lugar equivocado, ya señalando al asesino en susurros y bruscos agudos. Sin embargo, para Miss Harrow, una mujer de observación tranquila y memoria penetrante,
las piezas no encajaban del todo se sintió demasiado calculado, demasiado ordenado, como una obra de teatro con la cortina dibujada demasiado pronto. Inspector, ¿podría hablar con el niño?, preguntó suavemente, su voz casi perdida debajo del aleteo de la cinta de la policía amarilla. Esta no es una fiesta en el jardín, espetó el inspector Corwin, visiblemente furioso, pero antes de que pudiera protestar más, el agente Linley habló con una tos nerviosa. Señor, todavía no hemos tomado la cuenta completa de la señora Downing, tal vez podría hacer eso mientras está aquí. Corwin dudó, frunció el ceño y finalmente cedió con un gruñido. 5 minutos, y ella no debe dejarse sola con él. Dentro de la celda de sujeción Edward se sentó encorvado, sus rodillas se levantaron en el banco de metal frío, los ojos huecos por miedo y confusión. Cuando vio a la señorita Harrow, algo en su tensa expresión se suavizó. Reconocimiento, tal vez un parpadeo de esperanza. «Tú, no crees que la maté, ¿verdad?», susurró. Miss Harrow ofreció una sonrisa cálida pero ilegible y extendió un paquete de tela envuelto, que Linley inspeccionó obedientemente antes de entregarla. «Shortbread», dijo simplemente. «Robado o no, un niño necesita comer». Los dedos de Edward se sacudieron mientras tomaba una pieza, migrando de sus labios mientras hablaba. «Todos piensan que lo hice por las otras cosas. Tomé cosas, las cosas de la infancia, el meteorólogo del techo de la capilla, cucharas plateadas de la señora Graves, y sí, ese búho pintado de la vicaría, pero lo juro, nunca quise hacer daño. Iba a devolverlas. Era solo un juego». La señorita Harrow asintió lentamente, sus ojos lo estudiaban como un tablero de ajedrez, como cuando reemplazaste los números de himno con dígitos de lotería ganadores. Sus ojos se abrieron. «¿Recuerdas eso? Eso fue hace años». «Recuerdo muchas cosas, Edward. Pero dime, ¿por qué huyó la noche en que murió la señora Tormwell?». Dudó, masticando su labio. «Fui a su conservatorio. Yo iba a tomar una de esas orquídeas, solo una, pero alguien ya estaba allí. Vi la luz de una antorcha que se movía dentro, me asusté, pensé que podría ser la policía por las otras cosas, así que corrí». «¿Reconociste la figura?». «No, solo la luz de la antorcha. Demasiado oscuro, y el tiempo, tenía que pasar las 9. Las campanas de la iglesia habían dejado de sonar. Cuando la señorita Harrow regresó a su pequeña cabaña esa noche, encendió una sola lámpara y se sentó en su escritorio. Su mente se agitó cuando comenzó una lista meticulosa: cucharas de plata, pero sin horquillas, un candelabro de latón pero su par no tocó, una estatua de jardín regresó extrañamente repintada. El patrón era teatral, casi cómico, no el trabajo de un asesino, sino de alguien que intentaba parecer un ladrón mezquino. Recordó al niño de Farmwell, un escándalo de hace mucho tiempo, donde los robos pequeños y tontos habían enmascarado un esquema de malversación más profundo por parte de un miembro de la familia que necesitaba al pueblo distraído. «Una diversión», murmuró. «¿Pero de qué?». Luego la golpeó. «La preciada híbrida de orquídeas de Tormwell. Se rumoreaba que valía una pequeña fortuna en regalías de patentes. Estaba notablemente ausente de la escena del crimen». Ella garabateó una nueva entrada. «Orquídea híbrida. Falta». Y luego se siguió otro pensamiento, afilado y cortante. El señor Elleray, el abogado, había estado haciendo preguntas peculiares últimamente sobre la propiedad intelectual vinculada a la horticultura. Y no había regresado recientemente el sobrino separado de la señora Tormwell, furioso por su negativa a financiar sus esquemas de inversión, sin mencionar al Dr. Travers, el botánico con una fascinación demasiado obsesiva por el contenido del conservatorio, cuya coartada para esa noche fue en el mejor de los casos conveniente. Cuanto más lo reconstruyó, más clara se volvió la forma de la verdad. No el crimen descuidado de un niño,
sino un acto calculado de codicia enterrado debajo de una pila de travesuras infantiles. Justo entonces, el teléfono se encogió de ruido, rompiendo su concentración. Eliza, cariño. Llegó la voz sin aliento de Lady Fenwick. Debes escuchar esto. Toda la cuenta de Agatha fue drenada la mañana antes de su muerte. Los ojos de la señorita Arrow brillaban detrás de sus gafas, y se permitió la más sutil sonrisa. Sí, susurró, sus dedos se apretaron alrededor de la pluma. Prefiero que así sea. Cuando la acusación de robar el broche de la señora Fortescue se fijó en Reggie Cobb, una tormenta de chismes barrió por la aldea. Sin embargo, en los ojos del inspector Slack, el tipo de certeza que generalmente acompaña al aroma de un asesino faltaba, particularmente porque la huella de botas, una evidencia crucial, no coincidía con los zapatos de Reggie. La parte más desconcertante fue la repetida afirmación de Reggie: la noche en que la señora Hawksworth fue asesinada, había visto a alguien más escabullirse del invernadero escondido en las sombras. La señorita Marple, que tenía una asombrosa capacidad de discernir la verdad de la falsedad en el más sutil de los comentarios, simplemente ofreció una leve sonrisa y dijo: «Qué interesante». Estaba empezando a sentir lo mismo. Después de una breve pero reveladora conversación con la señora Bantry, la señorita Marple abrió su cuaderno escrito a mano y garabateó otra nota, con precisión cortada de hilo de jardín: una disputa tranquila que se gana dentro de la sociedad local de jardinería y un secreto enterrado dentro de ese silencio inquietante y oscuro. Esos pequeños robos: cucharas de plata, un broche antiguo, un costoso puesto de velas, eran simplemente una distracción, una mala dirección deliberada que oculta un juego mucho más siniestro. En la mente de Miss Marple, una red enredada comenzaba a despejar lentamente, donde los robos eran simples peones, y el juego real se jugaba sobre algo mucho más peligroso, un secreto lo suficientemente valioso como para matar. En la calidez de una mañana de mayo, la señorita Marple se puso su segundo mejor traje de tweed, lo combinó con un sombrero ligeramente desactualizado, que sin embargo había seguido siendo parte fielmente de su identidad, y con un pequeño ramo de flores recién recogidas de su jardín, se dirigió a la tranquila trama de Larkspur. En los 9, cuando llegó fuera del bungalow Hawksworth, el agente que estaba junto a la puerta, a quien había visto anteriormente en compañía de la señora Bantry, la reconoció y dijo, con un toque de arrepentimiento: «Señora, la familia no recibe visitantes en este momento». La señorita Marple respondió suavemente, su tono sombreado con tristeza tranquila: «Es una pena, solo vine a ofrecer mis condolencias, y pensé que podría echar un vistazo al jardín de la señora Hawksworth. Solíamos tener conversaciones tan largas y encantadoras sobre nuestras plantas. Esto es un pequeño tributo en su memoria». El agente dudó, la cuerda entre la rigidez del deber y la suavidad de la decencia, pero finalmente cedió y dijo: «Muy bien, señora. El señor Hawksworth está visitando a su abogado, y la señorita Brewster está descansando. Puede dejar las flores. El jardín está actualmente desocupado». La señorita Marple asintió en gratitud, abrió la puerta y entró en un jardín que una vez había estado vivo con alegría y belleza, pero ahora estaba perseguido por la tragedia. Lo observó de cerca: setos recortados perfectamente, macizos de flores meticulosamente dispuestos, un modesto jardín de rosas que todavía perfumaba ligeramente el aire, y muy lejos en la esquina, el gran invernadero donde se había encontrado el cuerpo de la señora Hawksworth, ahora acordonado con cinta policial. Cuando la señorita Marple colocó suavemente su ramo debajo de los rododendros, una voz repentina la sobresaltó: «Hermosos especímenes». La señora Hawksworth tenía un gusto exquisito. Se giró y vio al señor Preston, parado unos pasos detrás de ella, un hombre alto y delgado, con ojos que sostenían un parpadeo de disturbios, aunque su rostro llevaba la máscara de luto.
Señor Preston. ¿No? Preguntó la señorita Marple cortésmente. Escuché que es un entusiasta de la jardinería. De hecho, respondió él, nos reunimos con frecuencia en la sociedad horticultural, aunque mi propio interés se inclina más hacia los especímenes tropicales. En su tono inocente habitual, la señorita Marple preguntó, escuché que la señora Hawksworth estaba trabajando en algún proyecto de hibridación de orquídeas, algo bastante especial, ¿no? Una sombra parpadeó en el rostro de Preston, como si intentara esconder algo debajo de un velo invisible. Ella era muy privada sobre su investigación, como tenía todo el derecho de ser. Había implicaciones comerciales involucradas. Implicaciones comerciales, repitió la señorita Marple, fingiendo leve sorpresa. Sí, dijo Preston, su mirada a la deriva hacia el invernadero. Derechos de patente, posibles regalías. Si un nuevo híbrido tiene éxito, trae reconocimiento y ganancias. Se me dijo que la palabra se presentaría en la próxima reunión anual de la sociedad. La señorita Marple estaba a punto de responder cuando una voz aguda sonó desde el interior de la casa, cortando el aire de la mañana como una cuchilla. Constable, te dije que no se le permitía a nadie. El señor Gerald Hawksworth, quien hasta entonces había permanecido invisible detrás de las cortinas, entró en el jardín con una expresión furiosa y apenas contenida. En ese momento, el nudo familiar se retorció nuevamente en la mente de Miss Marple. Este jardín, donde cada planta estaba perfectamente colocada, cada cama perfectamente formada, donde la tranquilidad debería haber reinado, y sin embargo algo estaba gritando debajo del silencio, una verdad enterrada no solo en el suelo, sino en secretos, y la señorita Marple sabía, tan seguramente como sabía el aroma de romero en la primavera, que tendría que cavarlo, ya fuera que estuviera detrás de una sonrisa educada o escondida en el dolor detrás de los ojos de alguien, caminando por el césped con el trueno grabado en cada línea de su rostro. El hombre se acercó, tallado, de frecuencia aguda, probablemente en sus 30 años, vestido con ropa que gritaba riqueza, pero usada con la indiferencia descuidada de alguien que consideraba tales asuntos debajo de él. Sus características podrían haber sido hermosas, si no estuvieran endurecidas por un ceño permanente de descontento. Señor Hawksworth, dijo la señorita Marple suavemente apartándose un poco en deferencia, me disculpo por la intrusión, solo deseaba dejar un pequeño ramo en memoria de su difunta tía. El señor Preston y yo simplemente estábamos discutiendo su extraordinario legado en la horticultura. La mano de Gerald Hawksworth cortó el aire despectivamente. Sí, sí, las preciosas plantas de mi tía. Eso es todo lo que a esta aldea parece importarle, como si un puñado de flores valiera la pena de luto. Se quedó a mitad de la oración, su mirada estrechando a Preston. No sabía que ustedes dos estaban familiarizados. Nos acabamos de conocer, respondió Preston sin problemas, su tono cálido pero protegido. Vine a presentar mis respetos, al igual que la señorita Marple. El trabajo de su tía fue profundamente respetado en los círculos botánicos. Así me han dicho, murmuró Gerald con irritación poco velada, sin cesar. Sus palabras se recortaron y su voz se volvió fría. Aprecio el sentimiento, pero estamos bastante preocupados por los arreglos funerarios y los asuntos legales si me disculpa. Por supuesto, murmuró la señorita Marple con un asentimiento comprensivo. Un momento tan difícil. No supongo que ha habido alguna palabra sobre los documentos que faltan, los relacionados con su nuevo híbrido de orquídeas. Gerald se congeló a mitad de giro, sorpresa parpadeando en sus ojos. ¿Cómo sabe eso? Chismes de la aldea. Me temo, ofreció la señorita Marple con una sonrisa ligeramente disculpada. Uno escucha cosas, y la policía mencionó que algunos archivos no estaban contados cuando la señora Bantry y yo visitamos antes. La policía debería aprender a mantener la boca cerrada, espetó Gerald. Pero no,
No se ha encontrado nada. No es que importe su obsesión con esas plantas, me fue completamente desconcertante. Sin una palabra más, se giró sobre el talón y salió corriendo hacia la casa. Preston levantó una ceja. No es exactamente un amante de los jardines, ¿verdad? No, acordó la señorita Marple, viendo la figura retirada de Gerald. Sospecho que había tensión sobre los recursos que dedicó a sus plantas. Preston asintió pensativamente. Sucede. La pasión de una persona es la extravagancia de otra. Miró su reloj. Debería ir. Fue un placer, señorita Marple. Dejados solos, la señorita Marple entró más profundamente en el jardín, pareciendo admirar el paisaje pero observando y analizando cada detalle. Una vez que estuvo segura de que nadie la miraba, se acercó al invernadero. Aunque la cinta policial la mantenía fuera, podía mirar a través del vidrio. En el interior, el banco central de trabajo, donde presumiblemente se había descubierto el cuerpo de la señora Hawksworth, ahora estaba desnudo, pero los estantes circundantes permanecían abarrotados de orquídeas en varias etapas de cultivo. Sus ojos se desviaron hacia un estante en la parte trasera, donde varias macetas etiquetadas estaban notablemente vacías, los espacios de gran tamaño en medio de una colección densa. Cuando se giró para irse, la señorita Marple se detuvo ante una pequeña mesa colocada en la terraza, cuya superficie estaba dispersa con revistas de jardinería. El diario más alto llamó su atención, páginas múltiples marcadas con trozos de papel. Una rápida mirada hacia la casa le aseguró privacidad. Abrió la revista. En una de las secciones marcadas un artículo sobre la protección legal de los híbridos de orquídeas. Un párrafo estaba fuertemente subrayado. El registro de nuevos híbridos de orquídeas con la Royal Horticultural Society asegura los derechos de nomenclatura, mientras que las patentes protegen la propagación comercial. Los híbridos raros pueden obtener más de 500 libras por muestra, lo que hace que la hibridación exitosa sea un esfuerzo financieramente significativo. La señorita Marple reemplazó el diario con precisión, tal como lo había encontrado, y se dirigió en silencio a la puerta, ofreciendo un guiño educado al agente de servicio. Mientras caminaba a su casa a través de los callejones, su mente se llenó de conexiones, el desprecio del heredero por el trabajo de su tía, las plantas raras que faltan en el invernadero, el marcado artículo sobre el valor financiero de las orquídeas híbridas, y el interés curiosamente detallado de Preston. Estos no eran hilos no relacionados, formaban los primeros contornos de algo mucho más calculado. Sospechaba que los robos a lo largo del Larks Lane no eran travesuras al azar, fueron una diversión. Alguien había querido acceso a ese invernadero, alguien que entendía tanto el valor de lo que había dentro como cómo desviar las sospechas en otro lugar. Y justo cuando llegó a la esquina donde el carril se unía a la calle principal, sus ojos atraparon un aviso pegado en una ventana de la tienda, una próxima subasta de plantas raras organizada por la Sociedad Horticultural del Condado. Una leve sonrisa tocó sus labios. Las cosas, sospechaba, apenas comenzaban a serlo. Entre las muchas publicaciones en el tablón de anuncios de la Sociedad Horticultural local, listas de semillas raras, próximos festivales de flores y llamados a voluntarios para giras botánicas. Una entrada particular detuvo los ojos de Miss Marple en su escaneo. Selección de criadores de orquídeas especializados, exposición y registro privado 5 días. Sus ojos no solo permanecieron, se clavaron en él, y se formó un apretón familiar en su pecho, señal de que su mente había comenzado a conectar en silencio los hilos. No se trataba solo de una pasión por las plantas. No, alguien había matado, no en un ataque de ira o por venganza, sino por algo más insidioso, por el reclamo de una creación extraordinaria, el único derecho a un híbrido tan único que podría elevar el nombre de su propietario a revistas y fortunas científicas. En el mundo ferozmente competitivo de la hibridación botánica,
El tiempo no era simplemente un factor, era el campo de batalla. El primero en registrarse reclamaba el legado, la fama y las ganancias. A la tarde siguiente, en el reconfortante silencio de su habitación de jardín, mientras la lluvia ligera glaseaba las ventanas como una canción de cuna de secretos, la señorita Marple entretenía a la señora Bantry y a la doctora Haydock para el té. En el interior, el fuego crepitaba, y Cherry se había destacado con bollos que aún emanaban vapor. Su aroma mantecoso se mezclaba con el aroma del té de rosa. La conversación se desplazó, como inevitablemente lo haría, a la reciente tragedia en Lark Lane. Vi a la joven Reggie Cobb esta mañana, comentó la doctora Haydock, bajando la voz como si la lluvia pudiera escuchar. Su madre lo trajo para un chequeo, parecía absolutamente agotado. El pobre niño se desmorona. No me sorprende, dijo la señorita Marple, vertiendo tranquilamente té, su voz como la lenta ondulación del agua. Estar bajo sospecha de asesinato, especialmente a esa edad, debe sentirse como ser enterrado vivo en susurros y miradas. Aún así, intervino la señora Bantry, admitió todos esos extraños robos. No, el tejido de la señorita Marple se detuvo por un ritmo. Sí, pero ¿no te parecen casi performativos, como alguien que quiera ser notado haciendo algo tonto, para llamar la atención, pero tal vez para desviar la mirada de algo completamente diferente? Reanudó tejer, las agujas haciendo clic como un trueno distante. Me recuerda, Dolly, a un caso de hace años, el verano que Edward Beddoes desapareció. La doctora Haydock se inclinó hacia adelante, las cejas levantadas. Diversiones, precisamente, dijo la señorita Marple. Todos culparon al bromista del pueblo, pero era el propio Beddoes, usando espectáculo para oscurecer su malversación de fondos, casi 200 libras. Y cuando surgió la verdad, se fue a América del Sur. La señora Bantry parecía sacudida. Entonces, ¿crees que está sucediendo algo similar? Es posible. Los robos en Lark Lane. ¿Por qué un azúcar pero no su tetera? Un solo broche, ornamentos de jardín pintados, incluso un gato teñido. Estos no sugieren desesperación, sugieren un guión, escrito para confundir, para lanzar sombras sobre algo mucho más peligroso. Ella colocó su tejido hacia abajo, sus ojos ahora fijos y afilados. ¿Y qué mayor motivo que la única propiedad de una orquídea innovadora? La señora Hawksworth estaba a días de registrar un híbrido que podría redefinir su carrera. En ese momento, sonó un golpe rápido y apareció Cherry, anunciando al inspector Slack. Entró con su manera rígida habitual, irradiando irritación como estática. Señorita Marple, dijo rotundamente, me han dicho que has estado hurgando por el invernadero. Solo presenté mis respetos, respondió suavemente, y dejé algunas de mis propias flores. ¿Le importaría el té? Slack lo agitó. Estoy aquí porque tus instintos sobre Reggie Cobb podrían no estar completamente equivocados. La huella de botas no coincide con sus zapatos. Cerca, pero el patrón del talón difiere. Alguien puede haber escenificado esa impresión para engañarnos. Fascinante, murmuró la señorita Marple, su voz apenas por encima de un susurro. Y los documentos de orquídeas, los formularios de registro y los registros híbridos. El inspector se puso rígido, su expresión afilada como una cuchilla dibujada a mitad de camino. ¿Cómo supiste sobre eso? La señorita Marple dio una sonrisa serena, pero sus pensamientos ya estaban corriendo. Alguien no había matado por locura, sino por estrategia. Y el asesino, ahora creía, todavía estaba observando, queriendo que su nombre fuera grabado en la historia botánica, sin importar el costo en sangre. El aire estaba húmedo con el aroma persistente de la lluvia, y un leve escalofrío se arrastró durante la noche, cuando la señorita Eliza Harway estaba junto a su ventana, mirando cuidadosamente la distante silueta de Hawksmoor Manor, la gran finca aún sombría donde, hace solo unos días, el cuerpo sin vida de Lady Beatrice Harway
había sido descubierto en su invernadero, una longitud de jardín atenuada alrededor de su triturador. El pueblo todavía estaba tambaleándose por la conmoción, pero Eliza, una vieja mano para observar silenciosamente lo que otros perdieron, sospechó que este asesinato no fue simplemente sobre herencia o envidia. Algo mucho más intrincado, más calculado, estaba en juego. Ella ya había señalado al inspector Hale que las preciadas notas de investigación de orquídeas de Lady Beatrice habían desaparecido después del asesinato, un detalle que había dejado a un lado con una expresión apretada. Esos documentos eran importantes, comentó Eliza en un tono constante, especialmente ahora que he aprendido cuán valiosos pueden ser los nuevos híbridos de orquídeas en el mercado abierto. El inspector, claramente molesto pero restringido, respondió: «Estamos investigando varias posibilidades, Miss Harway, pero debo pedirle que nos deje la vigilancia». Él aseguró una promesa reacia de ella de no regresar a Hawksmoor Manor, al menos por ahora. Una vez que se fue, el doctor Lennox, que había estado escuchando con una creciente intriga, se volvió hacia Eliza con una leve sonrisa. «Parece que tienes una teoría», provocó. Las agujas de tejer de Eliza reanudaron su clic rítmico. Su mirada no se fijó en su hilo sino en algo mucho más difícil de alcanzar. «Solo una sospecha», murmuró, «pero creo que Lady Beatrice fue asesinada por su trabajo de orquídeas». Los documentos faltantes probablemente incluyeron sus notas de hibridación, y quizás, lo más importante, los documentos de registro para el registro botánico real. Alcott, sentada cerca, se inclinó con sorpresa. «¿Registro? ¿Te refieres a una patente?». Eliza asintió. «Precisamente, para que un nuevo híbrido sea reconocido y patentado formalmente, debe estar registrado, y hay una subasta este fin de semana en la Feria Botánica del Condado. Si alguien robó su trabajo y lo reclamó como suyo, tiene una fortuna». La doctora Lennox se dobló los brazos, frunció el ceño, y con Lady Beatrice muerta, no habría nadie para disputar su reclamo. «Exactamente», respondió Eliza, colocando su tejido y alcanzando un bloc de notas. «Ahora, ¿quién podría poseer tanto el conocimiento como el acceso? El señor Alden Preston me viene a la mente, supuestamente es experto en flora tropical, pero lo he visto persistente en la sección de orquídeas con demasiada frecuencia. Luego está Gerald, su sobrino, el heredero de su patrimonio, aunque parece indiferente a horticultura. Miss Brienne, la acompañante vivida, tenía el acceso no frecuente ni fresco. Hopkins, el jardinero, que prácticamente vivía entre esas plantas». Ella miró a la doctora Lennox. «¿Sería tan amable de llevarme a la sociedad del condado mañana? Quiero preguntar sobre sus procedimientos de registro». Esa noche, una vez que la lluvia había disminuido, y el pueblo regresó a su ritmo habitual, Eliza se dirigió al salón de la iglesia, donde la exhibición anual de flores había atraído a una multitud. Los susurros del caso Hawksmoor flotaban entre las pantallas de dalias y rosas, pero el enfoque de Eliza se dibujaba a una esquina lejana donde se mostraba una matriz de plantas exóticas, y donde el señor Preston, con un lápiz en la mano y un pequeño cuaderno de cuero, inspeccionaba meticulosamente cada espécimen. Sus movimientos fueron exactos, casi quirúrgicos, y el cuidado con el que tocó cada planta sugirió reverencia y experiencia profunda. Cuando atrapó a Eliza observándolo, se acercó con una sonrisa practicada. «Señorita Harway», dijo cordialmente, «¿está participando en la exposición hoy?». «Oh no», respondió con modesta alegría, «mis pequeñas flores nunca podrían defenderse contra estas». Luego, con una ventaja sutil, agregó: «Te pareces bastante conocedor, señor Preston». «Una pasión de toda la vida», respondió, cepillando una mota de polvo de una hoja. Aunque Lady Beatrice era la verdadera autoridad, tal pérdida, especialmente con su híbrido tan cerca del registro,
Los ojos de Eliza se estrecharon muy ligeramente. ¿Sabía sobre el registro? Un parpadeo fugaz cruzó la cara de Preston. La sana, quizás arrepentimiento, o algo más oscuro, pero rápidamente recuperó la compostura. Solo vago. Mientras se alejaba, los ojos de Eliza siguieron su figura en retirada, su mente afilada con sospecha. Sus movimientos eran muy precisos, tan deliberados, al igual que el trabajo de alguien que sabría cómo atar una longitud de hilo lo suficientemente fuerte, simplemente limpio, para matar. El archivo del condado estaba en silencio bajo el silencio gris de la luz de la mañana, el silencio roto solo por la ocasional confusión de papel o el zumbido bajo de un ventilador de techo. La señorita Evelyn Thornfield atravesó las puertas de roble arqueadas con gracia intencional, su abrigo de lana de Borgoña abotonado cuidadosamente, una bufanda suave escondida en su cuello, y un sombrero de cloche sentido encaramado con elegancia deliberada, un atuendo que susurraba tradición, pero con los ojos que insinuaban una observación aguda. Su presencia obtuvo una mirada fugaz del archivero detrás del escritorio, un hombre llamado señor Limley, que levantó la vista con un guiño educado. Señorita Thornfield, saludó. No es frecuente que la veamos aquí durante la semana. Evelyn devolvió una sonrisa gentil, un interés peculiar arraigado. El señor Limley, el cultivo de orquídeas y las legalidades que rodean los derechos híbridos de las plantas. Él levantó su frente, pero no dijo nada, simplemente guiándola hacia la sala de referencia. En cuestión de minutos, Evelyn se sentó en una mesa de lectura pulida, rodeada de delgadas guías de campo y densos tomos legales, una fortuna floral en particular, propiedad y protección en la innovación botánica. Giró las páginas lentamente, no a toda prisa ni en pánico, sino con trazos deliberados, subrayando pasajes clave y llenando páginas en su cuaderno de cuero. El proceso para registrar un híbrido botánico fue más estricto de lo que había imaginado. Evidencia clara de linaje, registros de progreso fechados, verificación de testigos, y sobre todo, una prueba de la identidad del criador en el momento de la sumisión. Incluso un susurro de esa documentación que cae en las manos equivocadas podría significar la diferencia entre la oscuridad y los millones. Una cláusula en particular llamó su atención: si se presentó un espécimen bajo una identidad fraudulenta, pero con datos originales y no registrados, el estafador aún podría recibir derechos de nombres provisionales, sujeto a desafío de gastos. Más convincente, murmuró. Después de agradecer al señor Linley, Evelyn se dirigió al café Rose Hill para encontrarse con su confidente, el doctor Felix Ashcroft, un botánico y amigo de su difunta tía Clara, cuya muerte, hace una quincena, había sido atribuida a causas naturales, aunque Evelyn ya no estaba convencida. Sobre el té cálido y las miradas cautelosas, transmitió lo que había encontrado, incluida una curiosa discrepancia en la revista de investigación privada de Clara. La entrada final mencionó un visitante de medianoche, y un próximo registro en la exposición hortícola de Danesfield. Alguien sabía que estaba al borde de un avance, dijo Evelyn con voz baja, y sospecho que la silenciaron antes de que ella pudiera presentarlo. La expresión de Félix se oscureció. ¿Crees que alguien la asesinó por los derechos de su orquídea? No solo la asesinó, respondió Evelyn. Han robado todo su trabajo y planean presentarlo como suyo. Este sábado, cuando el comité se reúne, al final de la tarde, llegaron a la sede de la Sociedad de Horticultura del Condado, una majestuosa mansión georgiana reutilizada en oficinas y galerías, donde un letrero en el césped leyó: 3 días hasta la rara gala de Bloom. En el interior, una recepcionista con rasgos afilados pero ojos cálidos levantó la vista. ¿Cómo puedo ayudarte? Evelyn suavizó su tono. Mi difunta tía Clara Harrow,
Se estaba preparando para registrar un nuevo híbrido de orquídeas. Simplemente estoy tratando de entender qué involucró ese proceso. A la mención del nombre de Clara, el comportamiento de la mujer cambió. Oh sí, tal pérdida. Era bastante reservada, pero muy apasionada. Debía presentar su documentación y espécimen este fin de semana, causando revuelo entre nuestros miembros. Algunos dicen que su híbrido tenía el potencial de cambiar la cría comercial por completo. Evelyn se inclinó. ¿Se habrían presentado sus documentos antes de su muerte? Todavía no, respondió la recepcionista. Se revisan en vivo, durante la presentación. Hasta entonces todo permanece con el criador. El pulso de Evelyn se aceleró. Quien haya robado esos documentos probablemente tenía la intención de pasarlos como propios en la gala, bajo la ceremonia y aplausos. Ella regresó a la noche crujiente, el viento levantó su bufanda, su mente acelerando. En algún lugar de esa sociedad, tal vez entre los presentadores o incluso el comité, era un asesino escondido detrás de la botánica y el protocolo. Y Evelyn Thorfield, con su cuaderno de pistas y una tormenta tranquila de resolución, estaba destinada a exponerlos antes de que un solo pétalo se desplegara en el escenario. El conservatorio de la Royal Botanic Society era una catedral de caos controlado, la luz filtrada a través de paneles de vidrio grabados, cayendo sobre hileras de orquídeas raras que brillaban con colores antinaturales, mientras que, debajo de sus delicados pétalos, una tormenta de secretos se elaboraba. La señorita Eliza Harwood, en apariencia serena pero afilada como navaja de afeitar bajo su manera suave, se inclinó sutilmente hacia la recepcionista, quien, después de una mirada furtiva en cualquier dirección, bajó la voz y confesó con la tensión apenas oculta, que cierto señor Langford, bruscamente voladizo e infamado por su territorialidad sobre sus experimentos híbridos, había estado en un conflicto abierto con la profesora Whitcomb, muerte sospechosa, un conflicto que se intensificó cuando Whitcomb dio a conocer públicamente una orquídea híbrida, que llevaba una extraña semejanza con una de Langford, que había afirmado que todavía estaba en la fase de juicio. Casi llegaron a los golpes en el último simposio, susurró, sus ojos corriendo hacia el corredor vacío. Armada con esta pepita de rivalidad, la señorita Harwood se unió con gracia a la doctora Lennox, quien había estado inspeccionando silenciosamente un caso de secciones transversales botánicas preservadas, sus manos dobladas a la espalda y su comportamiento inusualmente tenso. ¿Encontraste algo útil?, preguntó mientras salían de los pasillos de mármol. De hecho, respondió, sus ojos distantes, incluso la voz, más de lo que esperaba, un jardín completo de motivos, se podría decir. De vuelta en Greystone Hollow, mientras el crepúsculo encerraba las cabañas cubiertas de hiedra en la penumbra de terciopelo, un mensaje la esperaba. Señora Templeton había llamado con urgencia, sin aliento. Eliza devolvió la llamada de inmediato, y se encontró con un torrente de información apocalíptica. Clara, la ama de llaves de larga data del fallecido profesor, se había topado con un esquema doblado en una de sus revistas hortícolas más antiguas, un plan de jardín a diferencia de cualquier otro, marcado con códigos, iniciales y con un inusual rojo peculiar, el peso de las camas de orquídeas específicas dentro del invernadero. Las noches en el invernadero no podían tener un peso, pero no sabía el peso exacto. Él vigiló ese invernadero más ferozmente que su propio estudio, agregó la señora Templeton gravemente, y Clara dice que una vez le dijo que lo que floreciera en el interior podría cambiarlo todo. Al darse cuenta de la magnitud de lo que quedaba debajo de esas notas codificadas, Eliza instó a su amiga a traer el documento después de tomarlo. Esa noche, bajo el zumbido constante de su lámpara de lectura, escribió 3 cartas decisivas, la primera al inspector Braithwaite a su cabaña, con el pretexto de un avance en el caso de Whitcomb,
la segunda al Dr. Lennox, solicitando su información botánica sobre el té, y la tercera creada con la integridad de una hipótesis, para un intermediario y el híbrido, sugerente de una propiedad comprometida. Más tarde, justo cuando la campana de la iglesia tocó 9, su doncella Lottie se resbaló sin aliento con las noticias obtenidas de su prometido en el puesto de policía. Un inventario interno había revelado que varias de las orquídeas más singulares de Whitcomb habían desaparecido del invernadero supuestamente sellado, cada una catalogada bajo acceso restringido y con un valor irreemplazable, ahora desaparecidas sin seguimiento. El inspector Braithwaite ha estado asaltando la estación, murmuró Lottie. Dice que alguien debe haber tenido una segunda llave, o una mano muy inteligente. Eliza hizo una pausa, su tejido sin ser molestada, y dijo suavemente, entonces comienza, el robo no se trataba de ganancias, se trataba de borrar. Después de que Lottie se había acostado, Eliza hizo una llamada tranquila a un viejo amigo en los archivos de patentes reales en Londres, preguntando sobre una serie de presentaciones farmacéuticas relacionadas con las orquídeas vinculadas a los nombres Bedo.lcd.et. La voz en el otro extremo confirmó lo que había comenzado a sospechar, y cuando reemplazó el receptor, una leve sonrisa curvó sus labios, una mezcla de tristeza y sombría satisfacción. Solo en la luz de la lámpara, rodeada de silencio con aroma a rosas y el clic rítmico de sus agujas, dejó que su mente tejiera un patrón mucho más intrincado que cualquier lana. Había la desaparición de las orquídeas experimentales, la precisión violenta de los cortes de alambre del invernadero, los códigos crípticos en el plan de jardín, el margen deliberado de Martin Fenn, un pasado con problemas y solo el pasado de los códigos del delincuente culpable, y la amarga enemistad entre Whitcomb y Langford, sobre avances no acreditados que podrían revolucionar la medicina botánica, cada pieza ahora encerrada en su lugar como una trampilla que se abre. Cuando sus ojos se estrecharon, la niebla que había oscurecido la identidad del asesino se levantó, revelando no solo quién había orquestado el asesinato, sino por qué, un motivo no de pasión, sino de legado, codicia, y una necesidad desesperada de desarraigar una verdad, que finalmente había comenzado a florecer. La señora Bantry entró en la habitación, agarrando un papel doblado. Una señorita Marple reconoció instantáneamente el plan de jardín de la fallecida señora Hawksworth, ese que siempre había guardado con un secreto tan peculiar. Jane, espero sinceramente que sepas lo que estás haciendo, susurró la señora Bantry ansiosamente, mirando hacia la puerta principal. El inspector Craythorne sonaba absolutamente lívido cuando hablé con él. Dijo algo sobre la interferencia. Estoy seguro de que lo hizo, respondió la señorita Marple con calma, su expresión ilegible, pero creo que lo que descubrimos esta tarde puede resultar mucho más esclarecedor de lo que espera. En cuestión de minutos, llegó la doctora Lennox Hayward, su frente fruncida con preocupación, seguida de cerca por el reverendo Giles, quien parecía completamente perplejo sobre por qué un vicario parroquial fue convocado a una reunión que irradiaba tal tensión. Luego vino Gerald Hawksworth, rápido hasta el segundo, su comportamiento rígido sugiriendo que vio esto como un terrible inconveniente. El inspector Craythorne pronto siguió, visiblemente molesto y flanqueado por un oficial uniformado silencioso que tomó su posición junto a la puerta con precisión militar. Señorita Marple, confío en que no estamos desperdiciando recursos oficiales en charlas inactivas, comenzó el inspector, rechazando el té ofrecido con una ola. Estamos hasta las rodillas en un homicidio, y el tiempo no es nuestro aliado. Como todos lo somos, inspector, dijo la señorita Marple con serena cortesía. Ah, y aquí está nuestro invitado final. Todos los ojos se volvieron cuando el señor Preston entró,
deteniéndose por un instante mientras examinaba la pequeña asamblea antes de dar un asentimiento cauteloso. Señorita Marple, dijo, su voz fuerte, esto es más un tribunal que la discusión hortícola que esperaba. Siéntese, señor Preston. La señorita Marple hizo un gesto hacia un sillón. Un poco de té, mientras presidía la tetera como un monarca tranquilo. Su voz permaneció calmada pero llevaba el peso de algo decisivo. Pensé que era prudente que examináramos ciertos aspectos pasados por alto de la desaparición de la señora Hawksworth. Ni una investigación por supuesto, solo observaciones, tomadas por años de prestar atención a los ritmos peculiares de la vida de la aldea. Ella sorbió su té, luego continuó, muy que recuerda un caso de mi juventud, donde un empleado bancario organizó pequeñas distracciones para enmascarar un esquema de malversación mucho más grande. Gerald cambió incómodo. Un poco, dijo la señorita Marple, dejando a un lado su taza de té, pero esto no se trataba de reliquias o plata, se trataba de algo cultivado, algo delicado, y potencialmente muy rentable. El híbrido de la orquídea, dijo el doctor Hayward en voz baja. Hawksworth había criado una variedad de orquídeas única, un híbrido que tenía la intención de registrarse en el Congreso Horticultural de la próxima semana. Su valor comercial no era ningún secreto para los que sabían. Durante mi investigación en la Sociedad Horticultural del Condado, descubrí registros que indican que ya había presentado papeleo preliminar, lo suficiente como para demostrar su intención, pero no lo suficiente como para evitar que alguien más se apoderara del crédito póstumamente. No tienes derecho a involucrarte en asuntos policiales, espetó Craythorne, pero ella no se inmutó. Con la señora Hawksworth se fue, y esos artículos en la mano, podrían registrar el híbrido como su propia creación, un pequeño crimen enmascarado por una pequeña travesura. Dolly, puedo. La señorita Marple tomó el papel doblado de la señora Bantry, y lo alisó sobre la mesa. Esas son las orquídeas reportadas que faltan desde ayer. Gerald se inclinó, su voz baja e incrédula, para la propiedad de una creación biológica exclusiva, que con el tiempo podría valer decenas de miles. Corrigió. No del todo, respondió la señorita Marple. Confirmaron que la señora Hawksworth había presentado un reclamo temprano para un nuevo híbrido, una salvaguarda antes de la presentación de la próxima semana, pero con la presentación formal deshacida por su muerte inoportuna, cualquiera en posesión de los materiales correctos podría entrar, reclamar autoría y cosechar las recompensas. Entonces, sí, inspector, puede parecer chismes de jardín, pero con lo que realmente estamos tratando, es el robo botánico que se vuelve fatal. Un cambio débil pero revelador parpadeó en la cara del doctor Lennox, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero la señorita Eliza Wren lo notó de inmediato: un estrechamiento sutil de los ojos, una quietud rígida que se arrastraba en sus hombros. Además, continuó con autoridad tranquila, creo que la señora Ellingham se dio cuenta de que su preciado conservatorio se había infiltrado, extrañamente, repetidamente, y siempre con un propósito. Probablemente se topó con alguien que inspeccionaba sus híbridos experimentales, tal vez incluso copiando las notas meticulosas que mantuvo ocultas en su legajo de jardín codificado. Notas que podrían desbloquear el contenido del conflicto si me imagino el conflicto. Trespasser, y esa confrontación, se volvió fatal. Un bisote escéptico escapó de los labios de Julian Ellingham. ¿Y quién es exactamente este escurridizo ladrón de Blossoms and Glory? La señorita Wren giró su mirada deliberadamente hacia la gente local. La evidencia, si se atreve a verla claramente, es bastante condenatoria. El hilo que usó para estrangular a la señora Ellingham había sido cortado con trazos lentos y precisos, exactamente el tipo de acción que uno podría esperar de un experto en injerto de plantas.
no el trabajo frenético de un joven aprendiz nervioso como Thomas Bay. Sus espectáculos se encontraron bien posicionados en el estante, un testimonio silencioso de que había estado funcionando, interrumpió, se volvió hacia la doctora Lennox, su voz genial pero bordada. Más bien me recuerda el incidente con la modista de la señorita Appleton, quien intentó pasar el patrón de otro como suyo. Cuando fue expuesta, actuó con una violencia sorprendente para proteger la ilusión. Esto es absurdo, murmuró el doctor Lennox, aunque su voz carecía de su certeza habitual. Apenas la conocía. Eso simplemente no es cierto, respondió la señorita Wren de manera uniforme. Sirvieron juntos en la junta del círculo de los criadores de orquídeas. Es todo circunstancial, dijo, pero el color había desaparecido de sus mejillas. Tal vez, dijo gentilmente, pero sospecho que una búsqueda rápida de su invernadero descubriría no solo las orquídeas faltantes, sino también el cuaderno de cuero que la señora Ellingham nunca dejó salir de su vista, y posiblemente incluso un par de botas personalizadas para que coincidan con las que usa el joven Thomas, lo que implicaría un intento de imitación. La habitación quedó quieta como trueno, el silencio presionando como niebla. Entonces, de repente, Lennox saltó erguido, pero el agente Drew ya lo había anticipado y bloqueó la puerta sin decir una palabra. «No tienes nada», espetó Lennox, su voz ahora quebrada y agrietada. «No hay pruebas reales». «Oh, creo que las tendremos», dijo el agente Drew, dando un paso adelante con una nueva convicción. El polen de orquídeas, las huellas en el suelo, las impresiones de arranque, el hombre deja su firma incluso entre los pétalos. Esa noche, mucho después de que el médico había sido llevado y los invitados volvieron a las sombras tranquilas de sus hogares, la señorita Wren se sentó en su modesto jardín, con las manos todavía mientras miraba a las plegarias de foxes iluminadas por la luna que se balanceaban después de la tormenta. Pensó en la señora Ellingham, sobre cómo el amor de una mujer por las delicadas flores había encendido la envidia en otro corazón, en cómo la búsqueda de la belleza podría llevar a alguien a destruirlo. Ella suspiró suavemente, preguntándose, por no primera vez, por qué algo tan encantador como una orquídea podría provocar tanta oscuridad. Pero de nuevo, reflexionó, la naturaleza humana era una enredadera extraña, que surgía igual en vastas ciudades o pueblos aislados. Los celos, la ambición, el orgullo, se arraigaban en cualquier suelo, enmascarados debajo de la cortesía y la propiedad hasta que repentinamente horriblemente florecían. El susurro Willow Mere, murmuró, el apodo que la prensa sin duda otorgaría a la tragedia. Ella sonrió débilmente, más cansada que divertida. Al final, no fueron las orquídeas faltantes o incluso el cuaderno lo que condenó al doctor Lennox, sino la arrogancia de la precisión. Si hubiera raspado el hilo apresuradamente, como un hombre atrapado en un pánico, la sospecha nunca podría haberlo tocado. Pero su obsesión con el trabajo limpio y metódico, la misma habilidad de la que se enorgulleció, se hizo su ruina. A medida que la noche se profundizaba y las estrellas surgían como testigos silenciosos, la señorita Wren se levantó para atender a sus dalias. Recordó una vez más que a pesar de la oscuridad que a menudo descubría, todavía había consuelo en cosas simples, en la bondad, en la verdad y en las flores que no florecían en el horario de nadie más que la naturaleza.